Bien, hermanos, para continuar, un breve recordatorio de lo que vimos hasta ahora. Recordemos que los israelitas en los capítulos anteriores habían pasado por una derrota, habían muerto varios de los hombres de guerra de Israel. Tuvieron que tratar un pecado muy severo de Acán, que estaba en medio del pueblo. Experimentaron ellos el poder de la santidad de Dios, experimentaron la severidad de Dios, pero también experimentaron la bondad de Dios al reconciliarse Dios con ellos después de haber tratado el pecado en medio del pueblo. Y esa reconciliación llevó a este pueblo ¿a qué? A la victoria contra Ai. Y evidentemente, hermanos, como hemos leído y hemos visto los capítulos anteriores, la conquista de Ai llevó a este pueblo a una reflexión, pues ahora estos pueblos nuevamente estaban unidos y ellos estaban presentando, en el capítulo anterior vimos esto, que ellos presentaron holocaustos en un altar que habían edificado y ahí presentaban ofrendas de paz entre esos dos montes. Y eso da testimonio de cómo este pueblo se había unido a pesar de las circunstancias que habían vivido, las dificultades, el pecado, la reconciliación. Y ahora este pueblo estaba unido en este lugar entre los dos montes donde también se les había leído la ley de Dios. Aprendimos, hermanos, que Dios por medio de estas lecciones instruyó a su pueblo. ¿Pero en qué sentido los instruyó? Los instruyó en cuanto a lo que es la vida de santidad. Qué importante es que el pueblo de Dios sea santo y practique y viva en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Pero también aprendimos la importancia de que el pueblo dependa y confíe en la palabra de Dios. Hermanos, fue un tiempo de prueba para José y para Israel. Y en otras palabras podríamos decir que estas lecciones aprendidas, aunque no plenamente así, sino con tropiezos, terminó con la vida de los israelitas dedicadas a Dios, al único Dios que cumple sus promesas, porque el capítulo anterior vimos cómo este pueblo se consagró delante de Dios en estos dos montes, en ese altar y en esa reconciliación, todos juntos se consagraron a Dios. Entonces, toda la experiencia vivida hasta ahora terminó en una consagración a Dios. Dedicaron sus vidas a Dios, entendieron que seguir la voluntad de Dios era importante y por eso también ellos experimentaron esas victorias. Pero por otro lado, evidentemente, por lo que leemos ahora, las noticias de la victoria contra Jericó y Ai se esparcieron por todo el territorio de Canaán. Hermanos, esas noticias hizo crecer la fama del nombre de Dios y de su pueblo. Es por eso que he titulado en esta mañana esta exposición La fama de Dios. Muchos pueden entender de fama como que, no sé, por ahí otros conceptos, pero simplemente fama en el diccionario nosotros vamos a encontrarlo como noticia de algo, opinión de personas que tienen acerca de alguien, lo cual se divulga y se esparce. Entonces, eso es fama. Y evidentemente lo que nosotros vamos a ver, hermanos, que la reputación, la fama del nombre de Dios, el nombre de Josué, de Israel y de sus victorias ya estaban en todos los rincones de la tierra de Canaán y estaban en todos los oídos de los reyes que habitaban estos lugares. Y obviamente, imagínense cuando ustedes se enteran de algo y empieza a llegar las noticias por todos lados, invade eso, invade los oídos, empiezan a comentar unos a otros. O sea, escuchen, miren lo que pasó, pasó esto con Ai, con Jericó y esto, lo otro. Empezaron a hablar tanto que los oídos de los reyes también se habían enterado de estas cosas. Y obviamente, hermanos, cuando hay una noticia tal como esa, produce cosas en el corazón, produce reacciones y obviamente va a producir respuestas a esa noticia. En este caso, hoy, en esta mañana, vamos a ver dos reacciones que produjo esta fama, estas noticias que fue divulgada por toda la tierra de Canaán,
pero estas dos reacciones son totalmente opuestas. Así que estemos atentos, vamos a ver dos reacciones ante este divulgar las victorias y las proezas y el nombre de nuestro Dios. La primera reacción es que la fama de Dios produjo en parte de Canaán, en parte de la tierra de Canaán, produjo oposición. Entonces lo primero que vamos a ver es esto: rebelión a la fidelidad de Dios. Y antes de empezar este punto, obviamente debemos nuevamente recordar, en el pasado, hermanos, antes de todos estos sucesos, Dios había prometido a Abraham un pacto. Dios había hecho un pacto con él y le prometió algo. Y ese pacto, esa promesa era recordada por todas las generaciones. ¿Y cuál era el pacto que Dios había hecho con Abraham? O uno de los tantos que hizo. Que Dios le daría como heredad la tierra de Canaán, lugar donde fluye leche y miel. ¿Se acuerdan? Eso es la promesa de Dios. Le dijo, vas a poseer la tierra de Canaán, ese lugar donde fluye leche y miel, ese será como la heredad para mi pueblo. Y obviamente también entendemos por todo el contexto que en la entrega de esa tierra, Dios también iba a juzgar a esas naciones. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo, cuando llegue el colmo de estas naciones, tú irás a ese lugar? Entonces era la promesa de Dios para poseer una tierra que ellos no la habían poseído, pero a la vez era el juicio de Dios para con esas naciones que eran rebeldes a la voluntad de Dios. Y ya sabemos en esta instancia de la historia que Josué había sido elegido por Dios. ¿Para qué? Para ser aquel que guíe a este pueblo a poseer la tierra prometida. Y entre los capítulos que leímos de la toma de Jericó y la toma de Ai, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? Dios empezó a cumplir sus promesas con Israel y a la vez con estos pueblos rebeldes. Esas dos promesas, porque uno puede ver que el juicio de Dios para con no es una promesa. Sí, Él prometió llevar a juicio a estas naciones rebeldes y Él prometió entregarles esa tierra y las dos cosas se estaban cumpliendo. Ya tomaron Jericó, ya tomaron Ai. Dios estaba empezando a ser fiel con su pueblo y a ser fiel a su palabra también a las amenazas que Dios le dio a estas naciones. Entonces, Dios empezó a cumplir sus promesas. Pero ahí entramos al versículo 1. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, ¿cómo reaccionaron? Se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Como verán, hermanos, la tierra de Canaán estaba habitada por muchos pueblos. En ese contexto se llamaban ciudades-estado. Estos pueblos, cada uno tenía su propio rey, tenían sus propias costumbres, tenían sus propias creencias, sus propios dioses, e incluso eran enemigos entre sí. Tenían conflicto entre ellos, aunque sean de la misma, digamos, de la misma esfera. Dentro de esos estaban destinados distintos, como hemos leído, heveos, cananeos, fereceos. Todos ellos tenían sus propios dioses, aunque algunos se podrían parecer, pero aún así ellos tenían rivalidad entre ellos y tenían conflictos. Bueno, estos reyes se enteran de que los israelitas habían derrotado a Jericó y a Ai. Y obviamente también había llegado a sus oídos las promesas que Dios había hecho a ese pueblo. Eso incluso lo podemos recordar ya cuando Rahab, la ramera, decía, hemos oído que Dios les iba a dar esta tierra. Entonces ellos ya sabían que lo que estaba sucediendo era porque Dios les había prometido eso. Y ahora sabían que Israel venía por ellos. Esa noticia movió a estos reyes a hacer a un lado sus diferencias, a hacer a un lado sus rivalidades y a unirse con una sola causa,
porque ahora entendían que tenían un enemigo en común, un enemigo que venía a conquistarlos, que venía por ellos. Y entonces estos reyes, haciendo a un lado todas sus preferencias, todas sus ideologías y todo, unieron sus fuerzas. Por eso en el versículo 2 dice, se concertaron. Esa palabra concertaron en el original tiene la idea de que se aliaron bajo un solo mando. Se pusieron de acuerdo para un solo propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Pelear contra Josué y contra Israel. Hermanos, los reyes y todos los habitantes de estos pueblos, evidentemente, por lo que estamos viendo y por la actitud que están teniendo, no estaban dispuestos a rendirse o a huir de Israel. No estaban dispuestos. Al contrario, unieron todo su poderío militar, tanto de armas como de hombres de guerra, para hacer frente a los israelitas y así frenar el avance de este pueblo y vencerlos. Y ya derrotarlos, frenarlos. Y por cómo vemos la historia, sabemos que ellos, hermanos, ya sabían, como les dije, acerca de las victorias. Ellos ya sabían acerca de las promesas que Dios les había dado a los israelitas. Y aún así, hermanos, no se rindieron. Ellos sabían que las victorias de Israel no era producto del poderío de Israel. No era porque esos hombres israelitas eran fuertes y tenían muchos armamentos. Ellos sabían que las victorias de Israel solo era producto porque Dios estaba con ellos. Dios estaba ahí, Él peleaba por ellos y Él les daba la victoria. No eran ellos, era un pueblo más débil que ellos. Era un pueblo que tenía menos armamento que ellos. Pero ¿cómo podía ser que estos estén venciendo a Jericó y estén abriéndose camino derrotándolos? Porque Dios estaba con ellos. Hermanos, todos estos eos que leímos y sus reyes, eran conscientes de que luchar contra Israel era intentar luchar contra Dios, porque era el Dios de los israelitas. Hermanos, acuérdense de los dichos de Rahab. Ellos hablaban de Dios como el Dios del cielo y de la tierra. El Dios del cielo y de la tierra venía a conquistar estos lugares, pero sin embargo ellos decidieron hacerle frente. Quisieron medir sus fuerzas con el Dios Todopoderoso. Quisieron ver si podían frustrar los planes del Dios fiel que cumple todas sus promesas. Ellos querían, hermanos, imponerse. Ellos querían frenar el avance de Dios. Prácticamente estaban haciendo una misión imposible, porque nadie podría frenar o interponerse en los planes de Dios. Hermanos, aunque eran conscientes de todo esto, estos reyes miden sus fuerzas. Van a querer frenar los planes de Dios. Estaban dispuestos a amenazar la fidelidad de Dios. Miren a dónde llega la terquedad. Dios mostrando su poder, Dios mostrando sus proezas, esos milagros, esas maravillas que estaban escuchando, pero sin embargo la dureza y la terquedad los llevó a enfrentar a Dios. O sea, y eso vemos a lo largo de toda la historia. Como hoy mismo aprendíamos, el pueblo de Israel vio caer fuego del cielo. Hermanos, y aún así la terquedad del ser humano es tan grande que deciden, en este caso, hacer guerra a Dios. Por ahí una nota de aclaración por algo que ellos no sabían en ese entonces, lo que sí nosotros sabemos por la revelación de toda la Escritura, que cuando ellos estaban resistiendo o querían resistir el avance de Israel, esa lucha no era entre Israel y Canaán, los cananeos nada más, sino era un intento de frenar o interrumpir los planes que Dios tenía para más adelante inclusive. O
O sea, esto era solamente un inicio del plan de Dios, ese plan de redención para con toda la humanidad, y ellos estaban intentando frenar el avance a la tierra. Pero Dios no era solamente que iba a ir acá, sino que iba a ser, y a través de todo eso, Él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces ni siquiera estaban intentando frenar solamente el avance a Canaán, estaban intentando frenar el plan de Dios que Él había trazado ya desde la eternidad pasada y lo que iba a suceder en posterior a este tiempo. Ellos no lo sabían en ese momento, ellos estaban viviendo eso, pero la revelación general de Dios nos muestra que Dios no tenía solamente ese plan, tenía otros planes, porque otro pacto que Dios hizo con Abraham, que en su descendencia iba a ser bendita todas las naciones de la tierra. Bien. Como es un libro histórico, nosotros tenemos que ir viendo la historia, pero obviamente debemos extraer algo que nos enseñe a nosotros, porque si bien esto pasó hace muchos años, tiene que tener algún tipo de implicación para nuestras vidas, porque uno puede ver al Dios del pasado manifestarse de esa forma, y qué pasa con el Dios del 2024, 24, ¿no? Ayer estaba como, ¿es 23 o 24? Hermanos, sabemos, por lo que nosotros hemos leído en la Biblia, que a lo largo de toda la historia, desde Adán y Eva, hermanos, la obra y los planes de Dios siempre encontraron oposición. Siempre hubo rebelión contra su gobierno. Y aunque Dios siempre sale victorioso en todo, ese ataque o la oposición no ha cesado y no va a cesar hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor venga y tenga esa victoria final contra toda oposición. Y eso lo sabemos porque en Apocalipsis dice que al final ganamos porque la victoria del Señor y toda rodilla se va a doblar ante Él. Entonces el Señor va a vencer. Pero a lo largo de la historia, hermanos, siempre ha habido oposición. La historia de Dios nos muestra que todos se rebelaron contra Dios. No solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. De tal forma que se unieron incluso para matar al mismo Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, al Dios mismo enfrentaron. ¿Se acuerdan? El domingo pasado el hermano nos compartió lo que es el Salmo capítulo 2, donde hablaba de ¿qué? De que en ese momento el salmista decía que se congeniaron los reyes de la tierra para ir contra su ungido. En ese momento, David está hablando acerca de cómo las otras naciones estaban intentando atacarlo a él, pero lo que él tampoco no sabía, que él estaba siendo inspirado por Dios, que estaba de alguna manera profetizando lo que también iba a suceder con el ungido del Señor. Y nosotros vemos esto en Hechos capítulo 4, donde Juan y Pedro aplican el Antiguo Testamento para sus días. Es como que ellos están diciendo, cuando el salmista dijo esto y cuando el salmista experimentó esto, también a su vez estaba de alguna manera manifestando que el ungido del Señor, el Cristo, era Jesús, y contra él los reyes unieron sus fuerzas para luchar. Leamos lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 27 y al 29. Obviamente ellos en su contexto están citando el Salmo. Juan y Pedro habían sido apresados, habían sido amenazados por estar predicando el evangelio de Cristo. Entonces ellos recuerdan el Salmo 2 y después de recordar y citar el Salmo 2 en los versículos anteriores les dice esto: porque verdaderamente, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Hermanos, esos que están nombrando ahí eran enemigos entre sí. Los judíos no podían ver a los gentiles, los judíos no podían estar con los romanos odiaban a los judíos, o sea, eran enemigos entre sí. ¿Y qué hicieron? Se unieron, otra vez como en este relato que estamos viendo. Dejaron sus diferencias, se unieron para ir en contra de Cristo.
Y ahora estaban yendo en contra de los seguidores de Cristo, porque el 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. O sea, él ya lo había dicho desde mucho antes. Él tenía otros planes y lo que estaban haciendo es ir en contra de su ungido, pero Dios tenía sus planes en medio de todo eso. No es que con la muerte de Jesús él tenía que generar un plan B. No, era parte de su plan. Todo esto estaba dicho. Y dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué es lo que estaban intentando hacer contra sus seguidores? Frenar el avance del reino de Dios. Ellos lo que les habían pedido con amenazas a Juan y a Pedro, les había dicho, no hablen más de Cristo. Y ellos dicen, mira sus amenazas, así como fueron contra él, fueron contra los seguidores de Jesús. Pero ellos no huyen. Ellos piden valor. Ellos piden valor para seguir obedeciendo a Dios, piden valor para hablar su palabra, para que hablen, dice ahí, para que hablen tu palabra. Hermanos, ¿por qué quiero hacer esta conexión entre el antiguo y el nuevo? Porque en nuestros días debemos entender, hermanos, que mientras nosotros en este tiempo caminemos en este mundo, vamos a tener oposición por ser parte del pueblo de Dios. Hermano, hermana, hagas lo que hagas, vayas a donde vayas, vas a encontrar oposición. Te vas a encontrar en medio de autoridades que resistan a la voluntad de Dios. Vas a encontrar en tu camino personas que no quieren dejar sus creencias o su cosmovisión de la vida o del cristianismo y van a intentar con todas sus fuerzas de que dejes de aferrarte a la palabra de Dios. Vas a escuchar en tus oídos, no todo es la palabra, no todo es la palabra. Tendremos o tendrán, hermanos, en este caminar sus propios eos. Como los jebuseos y estos eos, vas a tener tus propios eos, que te van a ver como un invasor y van a resistir a Dios, pero van a atacarte a vos. Hermano, hermana, no creas lo que te digo yo, busca en la palabra, ve en la Biblia, pero déjame decirte que mientras quieras o mientras intentes crecer en tu fe, mientras quieras avanzar en el camino y cumplir con tu misión en este mundo haciendo la obra que Dios te encomendó, tendrás tus propios Sanbalat y Tobías. Cuando Dios mandó a reconstruir, ellos se opusieron, no dejaron que sigan edificando. Vas a tener tus propios Sanbalat y Tobías, vas a tener tus propios judaizantes que intentarán convencerte de que algo más tenés que hacer para ser aceptado por Dios. No es solo por la fe, algo más necesitas, algo más tenés que hacer. Vas a tener ese tipo de personas. Vas a tener personas con apariencia de cristianos y van a intentar desviarte de la fe y separarte de tus hermanos. Hermanos, oposición por todos lados, aliados como una triple alianza en la que nosotros experimentamos, poderes que despliegan todo su arsenal para hacernos apostatar de la fe. ¿Y a qué digo, qué estoy diciendo con esos tres poderes que se alían? Son tres poderes que son enemigos, que se rebelan contra nuestro Dios y su voluntad. ¿Y quiénes son esos tres amigos o tres aliados que van en contra de Dios? Uno es Satanás, el otro es la filosofía de este mundo y nuestra carne. La Biblia dice que todos estos se oponen a la voluntad de Dios, no quieren sujetarse a Dios y no pueden, no quieren hacerlo. Estos poderes aliados van a buscar impedir la obra de Dios. Estos tres poderes, hermanos, van a querer impedir que vos veas y que vos experimentes las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Pero hermanos,
Pablo nos dice también acerca de esto, que nuestra lucha, la lucha que tiene el cristiano, ya no es igual que la lucha del pasado. Ya no tenemos que ir armados con espadas, con palos, No, la lucha que nosotros ahora tenemos ya no es carnal, sino espiritual. No es contra las personas, sino es contra estos tres poderes que ahora operan en contra de Dios y de sus seguidores. ¿Y cómo operan? ¿Cómo operan estos tres poderes? Por medio de los hijos de desobediencia. Ellos operan por esos medios. Y creo estar seguro, hermanos, que cada uno de ustedes sabe esto porque de alguna manera ha experimentado ese tipo de ataques. Muchos de nosotros, hermanos, hemos caído ante la tentación de la serpiente antigua. Hemos caído ante la tentación de Satanás. Muchos otros nos hemos dejado cultivar por este mundo. Nos hemos dejado no cultivar, nos hemos dejado cautivar por este mundo. Así como en la mitología griega dice que los marineros se dejaban cautivar por el canto de las sirenas y perecían, muchos de nosotros nos hemos dejado atraer por las cosas de este mundo. Y muchos otros, hermanos, hemos sido derrotados ante los deseos pecaminosos de nuestra carne. Todos somos conscientes de la oposición, pero en ocasiones todavía nos seguimos preguntando, ¿por qué me cuesta tanto crecer en fe? ¿Por qué me cuesta tanto afirmarme? ¿Por qué me cuesta tanto madurar? ¿Por qué me cuesta tanto? Porque cada vez que quiero estar bien con Dios y quiero abrazar su voluntad y quiero dedicar mi vida a Él, ¿por qué pasan cosas? ¿Por qué siempre pasan cosas? ¿Por qué cada vez que por qué cada tanto me tengo que sentir vacío, como que me falta algo si ya tengo a Cristo? ¿Por qué siento esto en mi carne? ¿Por qué siento eso en mí? ¿Por qué me cuesta tanto descansar en la soberanía de Dios y entender su voluntad y que esa voluntad es buena para mí? ¿Por qué me cuesta tanto? Hermano, hermana, porque todo lo que tenga que ver con Dios siempre va a tener oposición. Tu carne se va a oponer. Este mundo te distrae para que vos no veas al Señor. Y el enemigo está ahí orquestando, ahí buscando como león rugiente a ver a quién devorar. Ahora bien, que seas consciente, hermano, que seas consciente de estas cosas, de esta lucha, de esta oposición que hay, no quiere decir que vivas en derrota. Porque tenemos luchas que son poderes más fuertes, entonces no quiere decir, yo te estoy haciendo consciente, solamente te estoy recordando porque yo creo que ya eres consciente de eso, pero ¿por qué traigo esto? Porque a veces, siendo consciente de estas luchas que tenemos, vivimos en derrota y no quiere decir que debemos vivir en derrota. Hermano, hermana, es verdad que eres débil, es verdad, vos y yo somos débiles. Y precisamente eso es bueno. Es bueno que nosotros seamos débiles. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a experimentar el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Por medio de nuestras debilidades, el poder de Dios se manifiesta. Entonces, que seas consciente no quiere decir que vivas en derrota. Y ahora, no busques la victoria como si fueras vos el fuerte, no. Busca la victoria en el poder de Dios. Hermanos, recuerden esto, no es contra nosotros, es contra nuestro trino Dios. Van contra Él. Vos has escuchado y has leído incluso en la Biblia que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hermano, hermana, no solo debes conocer la letra, no solamente tienes que haberlo leído, tienes que experimentarlo. Debes experimentar el poder de Dios en tu vida. Hermanos, el Dios del pasado es el mismo Dios del presente. Elías, hoy estamos escuchando, el hermano nos dijo al principio, Elías vio el poder de Dios, confió en el poder de Dios, confió en la provisión de Dios.
Él experimentó la provisión de Dios. Y uno podría decir, bueno, pero ese se fue el Dios de Elías. Los discípulos experimentaron el poder de Dios. Los cristianos antiguos experimentaron el poder de Dios. Entonces, hermano, hermana, debes preguntarte esto. ¿Ves en tu vida el obrar del poder de Dios sobre tu debilidad? ¿O es que solamente reconoces tu debilidad? Soy débil en esto, soy débil en aquello, soy débil, Señor. Pero ¿podés experimentar y ver el poder de Dios? Debes, hermano, creer en lo que Dios dice, pero debes experimentar lo que Dios dice. Debes experimentar su poder. Hermanos, y eso no solamente en este lugar donde te muevas. Donde te muevas, hermano, debes entender esto. Nada ni nadie va a impedir que Dios obre en tu vida. Porque si eres hijo o hija de Dios, estás bajo su cuidado. Hermanos, no deben temer a esa triple alianza. Ellos tiemblan ante nuestro Dios. Hermanos, Dios no va a dejar sus promesas. Y si Él prometió vida a los cristianos, si Él prometió estar con los cristianos, Él lo promete y Él lo cumple. Pero debemos estar atentos a experimentar las promesas y el poder de Dios en nuestras vidas. Que sus debilidades estén delante del Señor, pero estén atentos a experimentar para que después entre ustedes puedan contar el poder de Dios. Porque los creyentes van a experimentar el poder de Dios, hermanos. Y por otro lado, también sabemos que esos tres poderes ya fueron vencidos en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Él venció. Por tanto, hermano, hermana, ya no estás en las manos de Satanás. Cristo lo derrotó en la cruz. Cristo le aplastó la cabeza. Él cumplió la promesa de Génesis 3:15. Él lo cumplió. Ya no estás bajo su dominio. Por otro lado, ya no estás más o ya no sos más de este mundo, porque Dios te ha dado una nueva identidad. Aunque estés en este mundo, hermanos, nosotros acá somos peregrinos. O sea que estás de paso, porque ahora tienes tu ciudadanía, ya no acá, tu ciudadanía es celestial y no terrenal. Ya no eres esclavo del pecado. Cristo te dio libertad. Hermanos, la carne ya no tiene dominio ni autoridad sobre tu vida porque Dios lo venció por medio de Cristo. Y esa libertad que Él te dio, lo selló con el poder de su Espíritu Santo, para que ya no sigas los deseos de la carne, para que ya no te dejes llevar por los deseos de la carne, sino que ahora experimentes ese poder que ha sido puesto en vos y esa persona que guía, que cuida, que exhorta, que corrige, que es el Espíritu Santo y que te ayuda a recordar su palabra. Entonces, hermanos, tenemos libertad, ya no tenemos dominio de estas cosas, pero obviamente la oposición va a seguir, pero debemos confiar en este Dios todopoderoso que pelea por nosotros en la persona de Cristo. Ahora bien, como dije al principio, la fama del nombre de Dios y sus obras provocó dos reacciones. Ya vimos la primera. La segunda reacción fue buscar la paz con Josué, con los israelitas y con su Dios. El segundo punto es rendición astuta. Leamos versículo 3 al 5. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Bien, esta palabra usaron de astucia del versículo 4 significa que estos hombres
tuvieron una determinación de usar cualquier medio, no importando si es malo o cuán malo podía ser, porque ellos querían obtener algo. Ellos tenían un propósito. Usaron de astucia, es que usaron cualquier cosa, determinaron en su corazón de usar cualquier cosa. Eso quiere decir, hermanos, que los moradores de Gabaón planearon todo muy cuidadosamente, al estilo de las películas de Hollywood. Consideraron todos los detalles: vestimenta, elementos rotos, remendados, el pan mohoso, todo lo que iban a llevar y todo lo que iban a decir. Todo estaba de alguna manera pensado, planeado. Era un plan sumamente astuto que solo daría resultado si la seguían al pie de la letra. Y dice el versículo 6, y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los israelitas y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Fíjense la actitud que tienen estos embajadores. Ellos están jugando el todo por el todo. Hermanos, para ellos, con esta actitud, estamos viendo que ellos estaban dando todo. Era perder o ganar. Era morir o vivir. No era otra cosa. Porque ellos estaban llegando al mismo, como decir, a la misma boca de su enemigo. Ellos entraron donde estaban todos, todo el campamento, estaban los hombres de guerra, estaban todos ahí y ellos llegaron hasta Gilgal. Acuérdense, Gilgal era el lugar donde acampaba todo el pueblo de Israel. Desde ahí avanzaban a todos los otros lugares y ellos estaban acampando y estos se acercan hasta ahí. Se dan a conocer con una identidad desconocida, con una apariencia fingida y con una petición muy osada: hagan alianza con nosotros. Y obviamente la respuesta no se deja esperar. Versículo 7, y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Obvia respuesta. Debían sospechar, no los conocían, no sabían quiénes eran ni de dónde venían. Y era obviamente muy peligroso y contra la ley hacer la paz con los cananeos. Jehová había prohibido todo tipo de alianza con ellos. ¿Por qué? Porque corrían el riesgo de que esos hombres podían apartarlos de Dios. Voy a leer Deuteronomio capítulo 7, donde está esta prohibición. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Antes de que entren a la tierra de Canaán, Dios les había dicho esto por medio de Moisés. Deuteronomio 7:2, si ustedes leen el 1, va a hablar de todos los eos otra vez, y el versículo 2 en adelante dice: cuando el Señor tu Dios los ponga en tus manos y tú los venzas, entonces tienes que destruirlos completamente. No harás acuerdos de paz con ellos, ni les tendrás piedad. No harás acuerdo de paz. No te relaciones con ellos. No les des tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijas como esposas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme, los harán servir a otros dioses, y el Señor se enojará contigo y te destruirá rápidamente. Hermanos, evidentemente esta prohibición estaba, y ellos estaban siendo atentos a esto. Decían: no podemos así nomás hacer paz con ustedes porque no sabemos. Es por eso que debían cuidar esto, no podían hacerlo a la ligera. Pero ¿quiénes también sabían esto? Los gabonitas. Acuérdense que todo se fue divulgado. Todo esto fue divulgado. Es más, ellos sabían que en Jericó solamente perdonaron ¿a quién? A Rahab y su familia. A todo el resto lo destruyeron. ¿Por qué? Porque habían hecho un pacto con ella. Ellos también lo sabían. Es por eso que astutamente ellos se presentan como inofensivos y que viven muy lejos
Y prestemos atención a lo que siguen diciendo, presten atención a las frases en lo que ellos usan intencionalmente. Versículo 8 en adelante. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. ¿Cuántos de ustedes conocen la frase un cuento chino? ¿Lo conocen? No. Bueno, acá está, un buen cuento chino. Un buen cuento chino. Esa frase, ¿qué quiere decir? En la Real Academia Española dice que un cuento chino es una frase que tiene que ver con esto, con un embuste. ¿Qué quiere decir embuste? Mentira disfrazada de artificios. No se trata de un engaño simple y evidente, se trata de una mentira disimulada, ingeniosa. Bueno, acá ellos no sabían del cuento chino, pero acá evidentemente es un cuento chino. Y como dije anteriormente, hermanos, estos gabaonitas consideraron todos los detalles con el fin de que les creyeran. Todo estaba fríamente calculado. Ellos sabían que un pequeño error podía destruirlos. Un paso en falso sería fatal. Una palabra fuera de lugar sería su ruina. Su existencia, hermanos, su existencia dependía de cómo ellos iban a actuar y lo que ellos iban a decir. Todo dependía de estos embajadores. ¿Y notaron ustedes el tono y las palabras que usaron? ¿Qué es lo que dicen ellos? Se describen como ¿quiénes? Siervos. ¿Cuántas veces nombran siervos? 3. Al menos yo noté 3. Si hay más, es mejor todavía. ¿Por qué? Dicen nosotros, en esos versículos que hemos leído, corrido, ellos dicen 3 veces, usan la palabra siervos, para convencerlos que ellos no eran una amenaza, sino que estaban sujetos a la voluntad de ellos. En otras palabras, ¿qué es lo que le están diciendo? Nosotros somos tus esclavos, somos tus servidores, somos tus súbditos, ustedes son nuestros amos. Esa es la actitud con la cual están llegando. No hay amenaza en nosotros. Nosotros venimos acá inofensivos. Y para incluso apelar a su lado amable, a ese lado sensible de los israelitas, usaron ¿qué? Su religión. Usaron su religión. Ellos aseguraron que venían por causa del nombre de Jehová su Dios. Ellos halagan sus victorias. Ellos se asombran por la fama. Dice, hemos escuchado, hemos visto la fama, hemos sabido de la fama de su Dios y de todo lo que Él hizo. Ellos están halagando los oídos, ellos están mostrándose inofensivos. Y cuando ellos dicen hagan ustedes ahora alianza con nosotros, no está diciendo entremos en sociedad y a ver qué podemos hacer ustedes con nosotros juntos. No están pidiendo una sociedad. Lo que están intentando hacer estos gabaonitas es que el pueblo de Israel haga o establezca un pacto con ellos. Un pacto entre dos partes, y en un pacto entre dos partes tiene que haber condiciones de las dos. Bueno, ellos ya dijeron, en este pacto que estamos buscando, nosotros ya somos siervos. O sea, nosotros somos sus esclavos y ahora estamos dispuestos a obedecer las condiciones que ustedes nos pongan. Es como decirle, Josué, lo que vos digas que somos, nosotros vamos a hacer. Y lo que tú nos digas que hacemos, eso es lo que vamos a hacer, somos tus siervos. O sea, en este pacto, nosotros ya hemos tomado nuestro lugar, somos tus siervos. Ustedes
ya son nuestros amos. Ellos están buscando ese pacto. Y noten además, para convencer los que venían de muy lejos, dicen que se enteraron de sus victorias, pero esas victorias, hermanos, eran victorias pasadas que incluso sucedieron del otro lado de Jericó. No es que pasaron en ese momento, no hablan nada acerca de Jericó, no hablan nada acerca de Ai, porque esas dos victorias eran sus dos últimas victorias. ¿Y cómo puede ser que ellos se enteren si estaban muy lejos lo que había sucedido hace pocos días? Entonces, evidentemente todo estaba pensado. Ellos dicen acerca de las victorias, pero eran victorias pasadas y justificaba de que ellos se hayan enterado aún muy lejos por el tiempo transcurrido. Y si las palabras fueran pocas, ellos presentan evidencias de sus dichos. Terrible, estaba todo pensado, todo pensado. Me sorprendía cómo todo lo habían planeado. Versículo 12. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestra casa para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ¿qué está diciendo? Y mírenlo, mírenlo. Ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos, mírenlos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Hasta ahí su relato. Todo estaba dicho, todo estaba hecho, se jugaron todo. Estos embajadores o estos desconocidos para los israelitas ya dijeron todo lo que tenían que decir. Ahora solo depende de la respuesta de Josué y sus compañeros. Y obviamente en ese contexto estos, Josué y los demás, no esperaban esto. Ellos estaban listos, ellos ya estaban preparados para las siguientes luchas, las siguientes victorias que el Señor podría preparar. Ellos no estaban preparados. Esto los sorprendió porque ellos no se imaginaron que un llamado de paz podría venir a sus vidas. Pero la realidad es que en este contexto la bandera blanca había sido agitada y ellos debían responder. Estos gabaonitas llevan con la bandera, somos tus siervos, y ahora esperan la respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta de Josué? Veamos el versículo 14-15. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, o sea que eso significa que lo examinaron y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes, o sea, los demás líderes o jefes de Israel, de la congregación de Israel. Entonces, algo que me llama mucho la atención y algo que me hace ver como la Biblia como más veraz, es que incluso el autor de este libro no esconde nada, aunque perjudique su imagen. Y el Espíritu Santo evidentemente inspiró estas escrituras para que nosotros veamos todo lo que sucede, porque evidentemente lo que estamos viendo acá es que Josué y los líderes de Israel cometieron un grave error. Se dejaron llevar por lo que veían y por lo que escuchaban y tomaron una decisión, actuaron sin contar o sin consultar a Dios. Y sin saberlo, habían hecho paz con sus enemigos, con aquellos que estaban destinados a la destrucción, y en vez de matarlos, les habían concedido, dice ahí, la vida. Evidentemente, hermanos, ese cuento chino funcionó, la astucia empleada dio resultados, todo salió según el plan. Los gabaonitas habían conseguido la paz con los israelitas. Pero pregunta, ¿qué los movió a actuar de esta manera? ¿Qué estaban tramando en el fondo estos hombres cuando ellos buscan la paz? Porque recuerden, dice que la fama del nombre de Dios se había divulgado, había sido ya sabido por todos. Eso llevó a reaccionar de distintas maneras.
Ellos, al igual que los otros reyes, supieron de las victorias de Ai y de Jericó. Los otros decidieron enfrentar a los israelitas. Los gabonitas decidieron rendirse. Pero ¿cuál era el propósito en el fondo? Y en ese sentido, si Dios permite, continuaremos el próximo domingo. Lo único que puedo dejarles ahora como un adelanto es que estos hombres, hermanos, no usaron su astucia para introducirse en medio de ellos y matar a los israelitas o hacerles daño. Ellos no están generando un plan como el caballo de Troya, que se introdujeron adentro y adentro salieron del caballo y mataron y destruyeron Troya. No están teniendo esa actitud, ellos no quieren meterse en medio y destruirles, tampoco, como dice en Efesios 4, de aquellos hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, porque esa astucia, la misma palabra que es usada ahí, ellos no están usando esto para destruirlos o alejarlos de su Dios. Ellos, hermanos, la actitud de los gabaonitas no era esa. Ellos realmente estaban rendidos y buscaban la paz. Con todo lo que dijeron y con todo lo que hicieron, ellos están prefiriendo ser esclavos antes de morir en manos del Dios vivo. Están prefiriendo traicionar a los otros reyes. Están dejando a un lado sus creencias y sus dioses para servir a los israelitas y a su Dios. Obviamente, lo vamos a ver el próximo domingo. Pero, como le dije, estos son historias que nosotros debemos rescatar cosas, pero también debemos llamar a la reflexión. Y quiero hablarle a aquellos que están sin Cristo en esta mañana. ¿Por qué? Porque en esta mañana hemos visto dos actitudes ante el poderío de Dios, ante el gobierno de Dios, ante el avance de Dios. Amigo, amiga, niño, grande, joven, quien sea que sea, si están sin Cristo, deben tomar una posición. ¿Cuál va a ser tu actitud para con Dios, sabiendo que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que hoy gobierna este mundo? ¿Vas a rebelarte como esos reyes que quisieron enfrentar a Dios? ¿Vas a seguir rebelándote contra Él, poniéndote en su contra? ¿Vas a aliarte con otras personas como para juntarte y ponerse de acuerdo para ir en contra de Dios y en contra de su voluntad y su iglesia? Amigo, amiga, niño y joven, como has escuchado, Dios es el Dios todopoderoso y horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. No luches contra Dios, no insistas en a ver si podés ganar en fuerzas a Dios, no vas a poder vencerlo porque Él es el Dios todopoderoso. Debes arrepentirte, debes creer y caer delante de Él, debes creer en Él. Él es el Dios todopoderoso que aún con todo su poder venció al enemigo, venció el pecado y puede perdonar tu rebelión, puede perdonar todos tus pecados y nosotros somos ejemplos de eso. Dios tiene el poder para hacerlo. Lo ha hecho con nosotros y lo puede hacer con vos. Deja de rebelarte contra Dios. Porque aunque no te des cuenta, como estos pensaban que estaban yendo en contra de Israel nada más, no, estás yendo en contra de Dios. No nos estás rechazando a nosotros, estás rechazando a Dios y al único que puede salvarte. Te estás rebelando contra Él. No tomes la actitud de esos reyes. No te alíes con otros para ir en contra de Dios. A lo sumo imita a los gabaonitas. ¿Y cómo? Porque puede ser que hayas venido en esta mañana a este lugar por algún tipo de interés personal. Puede ser que estés entre nosotros aparentando ser cristiano o incluso puede ser que viniste acá porque no te quedaba otra. Me obligaron a venir. Vine porque nada, me trajeron. Pero independientemente de cuáles fueran tus motivos, debes recordar esto. Los gabonitas tuvieron un propósito, una astucia, pero consiguieron algo. Y lo vamos a ver el próximo domingo. Independientemente cuáles hayan sido tus motivos,
por los cuales estés en este lugar, ya estás acá. Dios te está hablando. Dios te está enseñando su camino. Dios te está diciendo: no luches contra el Dios Todopoderoso, contra el Dios que cumple sus promesas. Este Dios promete salvar y perdonar pecados. Entonces rendite a Él. Rendite a Él, refugiate en Él. Porque en serio estos gabaonitas vieron su fin. Y ese fin no era bueno. El fin de todo pecador no es bueno, el fin de todo pecador es el infierno. Entonces huí de la ira venidera y ve que este Dios todopoderoso también es un Dios bondadoso que ahora los llama al arrepentimiento y a la fe para que ustedes también puedan ser parte del pueblo de Dios. Entonces, amigo, amiga, si estás sin Cristo en esta mañana, cree. Cree en el Señor y en su poder y vos lo vas a experimentar. Hermanos, ¿qué de nosotros? ¿Qué nos deja esta segunda parte? Evidentemente, hermano, hermana, si algo debes recordar es que no debes confiar, o sea, hermanos, no confíes en tu propia sabiduría, no confíes en tu propia opinión, no confíes tanto en lo que ves o en lo que escuchas. Debes buscar el consejo de Dios. Porque el problema de Josué y de los líderes de Israel no fue que no se dieron cuenta o que no hicieron las preguntas correctas o que por ahí les faltó investigar un poquito más y profundizar más. No, el problema no fue ese. Pero por más que hubiesen investigado más, por más que hubiesen hecho muchas otras cosas más, el problema que dice ahí en la Escritura es que no consultaron a Dios. No consultaron a Dios. Entonces, hermano, hermana, ¿qué nos enseña esto? No decidas, no hagas cosas sin consultar a Dios. No pienses en tu corazón o en tu mente: bueno, esto que estoy por hacer no es insignificante, es pequeño, esto no da para consultar a Dios. Ese pensamiento es peligroso, ese pensamiento es autónomo, independiente y autosuficiente. Como dijimos al principio, hermanos, somos débiles, nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos muchas veces. Creemos que lo que vamos a hacer está bien, pero sin consultar a Dios. Debemos aprender, y hermana y hermano, debes aprender no a seguir solamente tus inclinaciones, no a seguir solamente tus pensamientos, sino debes aprender a depender de la voz de Dios y del Espíritu Santo. Jesús hacía eso. Jesús no hizo nada y no dijo nada que no fuera lo que Dios le mandó a hacer. Mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre. Yo hablo lo que mi Padre me manda hablar. Yo digo lo que mi Padre me manda decir. Él estaba atento a la voluntad de Dios. Él quiso hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, no decidamos o no proyectemos cosas, aunque parezcan pequeñas, sin consultar a Dios. Debes asegurarte que hagas lo que hagas, decidas lo que decidas, esté conforme a la voluntad de Dios, aunque sea pequeña. Y sí, es posible que para hacer eso te lleve a leer más la Biblia. Te lleve a leer más la Biblia. O incluso te lleve a pedir consejo. Pedir consejo de cristianos maduros o de los líderes de la iglesia. Pero debes saber que eso es mejor, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice Proverbios. Eso es mejor que no tomar en cuenta a Dios en tus caminos. Debemos aprender a tomar en cuenta a Dios en nuestros caminos, porque Proverbios capítulo 14 dice: hay caminos que a uno le parecen correctos. En la palabra de Dios para todos estoy leyendo Proverbios 14, 12. Hay caminos que a uno le parecen correctos. Creamos lo que dice. Muchas cosas que nosotros hacemos nos parecen que están bien, pero ¿desde dónde nos parecen? Desde lo que nosotros pensamos. Puede ser que esté bien, pero asegurémonos que ese pensamiento que parece que está correcto esté de acuerdo a la voluntad de Dios.
No solamente caminemos con el parecer que es bueno, asegurémonos que ese parecer está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad lleva a la muerte. El camino de Dios es el único que lleva a la vida. Proverbios 14, 27, y le estoy leyendo parte de nuestra lectura familiar. Proverbios 14, 27 dice: el que respeta o el que honra o el que obedece al Señor obtiene vida verdadera y se salva de la trampa de la muerte. El camino que parece correcto te conduce a la muerte, pero el que honra y el respeta o obedece al Señor obtiene vida y se salva de la trampa de la muerte. Y uno podrá decir, pero el pastor, los líderes de Israel se equivocaron. Es verdad, todos nosotros, incluso el pastor, se puede equivocar. Es por eso, hermanos, que ustedes y yo, cuando aconsejemos o cuando digamos algo, tiene que estar lo más cercano posible a la Biblia y no tiene que estar invadido solamente de nuestra opinión personal. Seamos consejeros bíblicos, animémonos bíblicamente, exhortémonos bíblicamente, y si piden consejo, aconsejen bíblicamente y no según sus pensamientos. Hermanos, necesitamos para esto la palabra de Dios, porque Dios gobierna y guía nuestras vidas y guía la vida de esta iglesia por medio del poder de su palabra. Y Dios aplica su palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, la fama de nuestro Dios, la fama del nombre de Dios, la fama del Señor Jesucristo es grande, trascendió ya toda la existencia. Hermanos de Iglesia Cristiana de la Gracia, por Cristo nosotros tenemos este gran privilegio de servir al único Dios todopoderoso, al único Dios que puede salvar, al único Dios, hermanos, al único Dios que hace lo que nosotros no podemos hacer. Hermano, hermana, oro a Dios para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos abra nuestros ojos, como lo hizo con el siervo de Eliseo, para que nosotros podamos ver con más claridad lo que Cristo logró en esa cruz. Cuánto poder se empleó en ese lugar, para que nosotros ya no andemos en dos caminos. Hermanos, que cada uno de nosotros sea más consciente del gran privilegio que tenemos de ser parte o de ser contados como parte del pueblo de Dios. Hermanos, les animo a que podamos descansar en su poder, porque como hemos dicho, y esto no estaba planeado, lo que trajo Alberto hoy a la mañana para empezar, Dios manifiesta su poder y su pueblo debe experimentarlo. Entonces experimentemos el poder de Dios, estemos atentos al poder de Dios. Él lo está haciendo, pero estamos tan distraídos que a veces no nos damos cuenta. Entonces experimenten, estén atentos al poder de Dios y luego después cuéntenlo. Cuando nos reunamos, hermanos, miren, el Señor manifestó su poder, su bondad en mi vida. Cuenten, testifiquen de nuestro Dios. Hermanos, no temamos, porque estamos en Cristo. Y los que estamos en Cristo significa que estamos bajo el cuidado del único Dios que cumple sus promesas. El Señor nos ayude a meditar en esta semana y nos prepare para el próximo domingo también. Y para que podamos esto, meditarlo y aplicarlo a nuestras vidas.